Ir al colegio es todavía una cosa sumamente importante para todos los niños y jóvenes, pienso en Chile y en cualquier parte del mundo. Si usted me pregunta por qué es importante, podríamos identificar diferentes elementos. Es importante para aprender elementos que permiten entender el mundo, permiten comunicar, permiten expresarse en su propio idioma, pero también en otros idiomas. Aprender elementos de ciencias naturales que también ayudar a entender el mundo. Yo diría eso es como un primer objetivo. Ir a la escuela, ir al colegio, permite entender mejor el mundo y acumular conocimientos. Pero yo pienso también que la función de la escuela es más amplia. Ir al colegio también permite aprender a vivir con otras personas, aprender a vivir en colectividad, aprender a resolver diferencias, conflictos dentro de un grupo entre personas que no han escogido estar juntos, ¿cierto? Y eso es más cerca de otro objetivo de la escuela, que es cómo fomentar el desarrollo personal de los jóvenes, fomentar una educación a la ciudadanía, a la participación social y ese tipo de elementos. Podríamos decir que para mí son como los dos elementos más importantes. En algunos países, quizás Francia o durante mucho tiempo Suecia, fueron ejemplos paradigmáticos. Se consideró que la escuela en Francia dirían, es la escuela de la República. Es una escuela que permite que cualquier joven que venga de cualquier parte del país, de cualquier familia, aprenda a conocer su país, otros ciudadanos, otra gente de diferentes medios sociales. Entonces, durante mucho tiempo la opción francesa y en gran medida en Suecia también fue decir, no se escoge su escuela. Se va a la escuela del barrio y todos los niños del barrio, del pueblo, de esta parte de la ciudad, van a estar juntos. En el caso sueco, hasta hace muy poco, pero a la postre tampoco es que cambió tanto en los últimos años, se consideró que un grupo de jóvenes que empiezan la escuela primaria conjuntamente van a estudiar juntos hasta los 16 años. Y no hay motivo de cambiarlos, de perder algunos u otros. Van a quedar juntos, cualquiera que sea su potencial intelectual y su desempeño en la escuela. Hay otros países, el mío, por ejemplo. En el mío, en Bélgica, bueno, por razones que son muy diferentes de los argumentos de hoy, por razones históricas de conflicto entre la Iglesia y el Estado, en Bélgica se consideró desde el inicio del país, en 1830, que una familia podía escoger el tipo de educación que desea. Significaba escuela católica o escuela oficial. Y hoy día lo que quedó es la ley. Y la ley dice las familias pueden escoger su escuela. Pero hoy día la diferencia mayor no es tanto católica o pública, es más bien en qué tipo de escuela quiero que esté mi niño, con qué tipo de otros jóvenes, con qué tipo de gente, con qué tipo de oferta educativa. Pero desde hace por lo menos 10-15 años, el Estado belga está muy preocupado con esta situación, ¿no? Porque este tipo de libertad de las familias ha generado en Bélgica un nivel de segregación entre escuelas que es uno de los más altos entre los países europeos. Y hay varias iniciativas, pero no es fácil, por parte del Estado, que tratan de regular la distribución de los alumnos entre las escuelas y los colegios. En los 3 últimos años yo he dedicado mucho tiempo en analizar procesos de cambio en sistemas educativos, trabajándolo en diferentes países. Y hay una primera evidencia, es que muchos programas de reforma escolar en diferentes partes del mundo han sido fracasos. Eso es una evidencia. ¿Por qué fracasan? Porque son decisiones desde arriba.
son decisiones, aparte de las autoridades educativas, en muchos casos del Estado. Eso puede depender un poco de un país al otro. Y lo que es hoy día una evidencia para la gente que investiga sobre este tópico es que no basta con una decisión de la autoridad para cambiar el tipo de prácticas pedagógicas y educativas en las aulas. Y eso es una cosa absolutamente necesaria si tú quieres mejorar la oferta escolar, ofrecer oportunidad de educación a todos los alumnos y sostener mejor los alumnos que más lo necesitan. Y desde luego, una forma sencilla de decirlo, y también lo formula así un historiador francés desde un ángulo más histórico. Antoine Prost, el historiador francés, dice: todas las reformas de la escuela que no han podido ganar la adhesión de los docentes fueron fracasos. Una reforma escolar, para que se transforme en éxito, probablemente debe ser una decisión del Estado, pero tiene que funcionar con la adhesión de los docentes. Si los docentes no creen, no están convencidos en lo que se les propone como metas y como tipo de prácticas, la probabilidad de tener un fracaso es enorme. Eso es una cosa terrible, porque significa que transformar una escuela, transformar un sistema escolar o un sector, por ejemplo la escuela pública en Chile, significa que hay que ganar la adhesión de los docentes, de la mayoría de los docentes por lo menos. Y eso no es fácil. Es un trabajo maravilloso, pero difícil. Yo pienso que es maravilloso porque incluso pensando en el profesor de la escuela primaria, es pasar tiempo con los alumnos, pasar tiempo con los jóvenes, verlos creciendo desde un punto de vista personal, pero quizás en particular en su aspecto cognitivo, en su capacidad de pensar, de comprender el mundo, de pensar por sí mismo. Yo pienso también que es una profesión, y eso no se dice suficientemente, es una profesión, y hoy día no hay tantas, en la cual el trabajador tiene autonomía. Un profesor en su aula, un profesor de escuela, tiene mucha autonomía. ¿Cómo voy a organizar mi trabajo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a organizar el tiempo? ¿Qué tipo de ejercicios voy a hacer con los niños? ¿Qué tipo de dinámica social interpersonal en el salón de clase? Hay muchos otros trabajos donde el trabajador hace lo que su superior le dice. En la escuela, los profesores guardan una autonomía importante. Es un trabajo en el cual, desde luego, hay un potencial de creatividad por parte del docente. Y esta relación muy cercana con los alumnos, esta capacidad de verlos desarrollarse, la capacidad del docente a ayudar a un alumno a ir más allá de un obstáculo, son cosas que son muy también, no encuentro la palabra en español, pero que son una fuente de placer también y de orgullo para el docente. Pero seamos claros, también es una profesión difícil. Cada día se le solicita más en la escuela. Y en un contexto donde la relación de los alumnos con la escuela no es la misma que existía hace 40 o 50 años. Y yo pienso que es un trabajo más difícil que antes, eso sí soy seguro. Yo pienso más bien que la pregunta esencial antes de hablar de inversión es cuál es el estatuto de la educación. Una opción es la que yo prefiero, es considerar que la educación es una institución pública. La educación es quizás la institución más importante en un país con voluntad democrática, con voluntad de igualdad entre sus ciudadanos, con un proyecto de educación común para todo el mundo. Y en este caso es bastante evidente
que el Estado tiene que ser el que invierte en la educación y el que permita que cualquier familia, cualquiera que sean sus recursos, pueda acceder a una educación de buena calidad. Pero hay otras personas que consideran que a la postre la educación puede ser considerada como cualquier mercancía. Igual como unos hacen sus compras en, como se dice en Chile, en Farabella o en otro mercado, se puede escoger su colegio igual como se escoge donde tú compras tus bananos o tus pantalones. Si eso es el punto de vista, entonces es una mercancía y el precio se negocia en un mercado. Pero si pensamos, como lo hago yo, pero eso es un asunto político más que científico, si consideramos que la educación es el fundamento de un proyecto común en una sociedad democrática, es bastante obvio que la inversión tiene que venir del Estado y el acceso a una educación de calidad no puede depender de los recursos económicos de las familias, por lo menos hasta el final de la educación secundaria. De una ética, de la concepción social de la educación, ¿es una mercancía o es una institución?